gracias, hermanos. Dios me los bendice. Amén. En esta noche. Perdón, los niños Gracias. menores de 8 años salen a su respectiva clase y listo. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios me los bendice. Amén. Y damos la bienvenida a todos ustedes. Y gracias a Dios porque ustedes están aquí. Le damos gracias también a aquellas personas que están sintonizándonos en el internet. Y bendiciones para ellos. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver un estudio de una historia muy conmovedora. Les voy a pedir, vamos a entrar en oración primeramente. Padre mío, le doy las gracias en esta noche, mi Dios, porque mis hermanos y yo estamos aquí congregándonos en su santo templo, Señor. Le hemos adorado a través de la alabanza, de los diezmos. Ahora estamos aquí en su presencia, leyendo su palabra, Señor, en el cual hay una gran enseñanza sobre la fe. Que su Santo Espíritu esté sobre nosotros en estos momentos y que todo obstáculo que esté en nuestra mente sea echado fuera para poner atención a su palabra, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Primeramente, deseo que vayamos, si pueden ahí, les voy a dar algo. Les recomiendo que lean el libro de Levíticos, capítulo 15. Es un capítulo corto, no lo voy a leer, pero me baso en un versículo, en el versículo 19. Y lo voy a leer, porque tiene referencia a la historia que vamos a contar. Y dice así: cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces estamos viendo aquí de esta historia que esta mujer estaba sufriendo hace 12 años de seguir la palabra. Ahorita lo vamos a leer. Y todo había gastado todo lo que ella tenía. Conforme a la ley, era impura. Estaba excluida de la ley y ella no tenía esperanza ninguna porque toda ayuda humana había fallado. Pero en esa hora apareció un mensaje alentador. Entrando, vamos a transportarnos a esa era, y me atrevo a decir que supongamos que vamos en una máquina del tiempo a regresar atrás, y llegamos y vamos bajando donde el Maestro Jesús pasa de una barca a la otra orilla. Y dice que ahí una gran multitud estaba junto al mar. Y había una persona, el principal de la sinagoga, llamado Jairo. La semana pasada nuestro hermano Nes trajo ese estudio. Pero lo tengo que repetir, no todo, sino simplemente nada más cómo llegó ahí Jesús. Y dice que ese hombre, la hija de ese hombre, agonizaba. Y vino Jairo y le pidió que pusiera manos sobre su hija
que fuera salva. Ahora, cuando él iba en la multitud, dice que caminaba Jesús y una gran multitud se formó alrededor de él. Ya iba a caminar con Jairo, pero hay algo que se interpone entre esa gran multitud que lo apretaba. Una mujer salió, esa mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. 12 años. 12 años que muchas personas tienen dolencia de pecado, y aún más de eso. Es una comparación que se hace. Ahora, pero ella tenía una gran necesidad. También los pecadores tienen una gran necesidad de esa enfermedad del pecado. Y necesita acercarse al Señor Jesús como lo hizo esa mujer. Y dice en Marcos 5:25, dice así: cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Ese flujo que esa mujer tenía. Y el 26 dice: y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, dice allí que había empeorado. Hermanos, es lastimoso este caso de esta pobre mujer que tenía un flujo por 12 años. 12 años. Si echamos viéndole, estando ahí con ella, vemos a esa mujer pobre con una continua hemorragia de sangre. Ahora, todo lo que tenía lo había ido a pagar con médicos, y ninguno de ellos pudo hacer algo por ella. Todo lo que ella tenía se lo había gastado, dice la palabra. Inclusive, imagino yo, prescripciones médicas, medicinas, viéndolo así. Gastó todo lo que tenía, todos sus bienes. Por el contrario, dice ahí, que había empeorado. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, hemos escuchado a personas que están enfermas, van y buscan doctores, gastan millones, creyentes y no creyentes? Es muy corriente ese caso, hermanos, lo vemos. Pero algunas, por último, hay un refugio, que es Cristo Jesús, y acuden a Él, tarde o temprano. Y allí es donde nosotros vamos a encontrar, en ese refugio, lo que uno necesita. Es el último refugio, nuestro Señor Jesucristo. Pero esta pobre mujer, había algo muy diferente en ella, comparándolo con la actualidad de nosotros. Algo de distinto tenía ella, algo muy especial, algo grande, fuerte, una estupenda y grande fe, es lo que ella tenía. Esa fe que tuvo en el poder de Cristo Jesús para ser sanada. Ahora, en el versículo 28 dice: si tocara solamente su manto, seré salva, seré sana. Yo la veo que posiblemente fue a tocar nomás la orilla del manto del Señor. Ella se escurrió entre esa multitud, viéndola enferma ella. Yo la veo, tenía que estar completamente limpia para no tener ese olor. Y ella estaba allí, con ese temor de ser descubierta quizás. Pero ella estaba segura que al ir a tocar la orilla de ese manto del Maestro Jesús, quedaría sanada. Ella fue a tocar ese manto
Lo que ella quería era una curación en secreto, porque ella fue por detrás, dice, y le tocó, sin que nadie se diera cuenta. El 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. En el 29. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahí vemos, hay una experiencia allí simultánea. Dos cosas sucedieron al mismo tiempo. La tocó el manto del Señor y fue sanada. Dos cosas al mismo tiempo vemos ahí. Ella veía al Maestro Jesús como una fuente de salud que salía, que emanaba del Maestro Jesús. Una fuente tan abundante que solo con tocarle ese manto podría obtener algo de la virtud curativa que emanaba del Maestro Jesús. Pensando que el Maestro Jesús no se iba a dar cuenta, porque nomás le estaba tocando por detrás. En el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Veámoslo. Creo que Jesús estaba deseoso de conocer al paciente que había tocado su vestido. Pero no lo hizo, él quería saber, no con desagrado o humillarla. Él la hizo con esa ternura. Porque todo el que se acerca a Cristo nunca se va sin nada, nunca se retira sin nada. El Maestro Jesús, pienso yo que sintió esa satisfacción, que saliese de sí mismo ese poder de curar. Él siempre está ahí para nosotros, sanándonos. Ahora, la pregunta, dice, ¿quién me ha tocado? El Maestro se pregunta no porque él fuera ignorante o por la ignorancia de él, porque él es omnisciente, todo lo sabe. Y ya que identificó a la mujer que la había tocado, lo vemos en el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me aprieta? Como dijo el hermano Nes la vez pasada, como si estuvieran muy irónicas, burlándose de él, pero ellos lo veían al hermano, al Maestro Jesús como ellos, que estaban entre la multitud, los aventaban a ellos pensando que él no se daba cuenta. Ahora, pero no importa lo que ellos hayan dicho, al Maestro no le importó eso, para nada. Él continuaba su investigación. ¿Qué decía? Él investigaba quién lo había tocado. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Él miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. Con esa pregunta que hizo, ¿quién me ha tocado? Pienso que él trataba de obtener una respuesta por parte de la mujer que lo tocó. Por eso decía, ¿quién me ha tocado? Tarde o temprano él iba a saber, porque él sabía. Pero, como dije anteriormente, no era para reprenderla, sino para alabar su fe con su palabra y acción
garantizaba ella la curación que había sentido en esos momentos. ¿Por qué? Porque del Señor Jesús salió poder de sanidad. Como dije, fue una experiencia simultánea. Tocó y fue sanada. Tocó y fue sanada. Ahora vamos a la mujer. Va a contar su testimonio. La pobre mujer, al darse cuenta de que el maestro buscaba y miraba e investigaba, ¿qué hizo ella? Se presentó ante el Señor. Vamos a ver cómo se presentó. En el 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, temerosa y temblando. Temerosa y temblando. Pero esta mujer iba a contar todo. Esta mujer expresó su agradecimiento. Vino ella agradecida ante el Señor, con una profunda fe, con humildad, con honestidad y una gran gratitud hacia Jesús. ¿Por qué? Por haberla sanado. ¿Cuánto ánimo le dieron a la mujer las palabras del Maestro Jesús? En el 34, creo que dice, y le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sanada tu azote. Allí vemos, hermanos, que esa mujer se fue aún en paz. Dijo: vete en paz y queda sana de tu aflicción, de tu enfermedad y de ese azote que te acosa. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a ella. Ahora, hermanos, en cada milagro que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, encontramos una enseñanza. En este milagro, en donde la mujer tocó secretamente el manto de Jesús, leemos que vino buscando al Maestro Jesús y andaba entre la multitud, ella andaba enferma. Hermanos, hay personas perdidas que andan en una gran multitud, que son tocadas por la gracia de Dios. Cuando usted, yo, llevamos el mensaje de salvación, allí son tocadas, son sanadas o sanados por nuestro Señor Jesucristo de ese terrible flujo del mal, el pecado. El pecado. Pecados secretos, actos secretos. Allí veíamos que decía, el Señor miraba y miraba y miraba. Hermanos, esos actos secretos, esos pecados secretos son conocidos por nuestro Señor Jesucristo cuando caen bajo su mirada. Esos pecados, como el adulterio, sabemos qué es el adulterio. Cuando un hombre o una mujer son infieles a su cónyuge. Fornicación, personas que tienen alguna relación sexual sin haber contraído un matrimonio. Lascivia, personas que ven algo, una mujer o un hombre, quien sea la persona, y empieza a maquinar en su mente cosas. Celos. ¿Dónde encontramos los celos? Los encontramos muy seguido en el matrimonio, principalmente ahí.
por alguna cosa un celo que no está comprobado, porque ella o él miró a alguien, o la miraron a él, o la miraron a ella, y entonces, ¿qué sucede? Allí hay ese celo, un celo mal infundado, y hay que tener cuidado con esos hermanos. Envidias, borracheras, una estatua, una impresión en un cuadro, a eso se le llama idolatría cuando lo están adorando. O alguien que va con un hombre y le dice, tírame las tarjetas del tarot, los asientos del café, en un vaso de agua, los huesos, los cocos, qué sé yo. Eso es hechicería, hermanos. Pleitos. Pleitos que los encontramos en los hogares, el hijo contra el padre, contra la madre, entre cónyuges. Todo eso es pecado, hermano. Todo eso Dios, Jesucristo, los tiene bajo su mirada. Chismes, muy comunes en donde quiera que sean, hasta en la iglesia. Todo lo ve el Señor. Eso está bajo la mirada del Señor. En este maravilloso milagro que nuestro Señor Jesucristo hace, aprendemos de la fe. De la fe, es lo que nos está hablando aquí. Una fe fuerte, arrolladora de esa mujer. También, vamos a ver, la fe, esa fe, como dice en Romanos 10:17, que todos lo conocemos, que brota de oír la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe nos lleva al Señor porque tenemos necesidad y venimos a Él. Esa fe, buscando al Señor por alguna necesidad. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos postramos ante Dios cuando venimos, tenemos una necesidad. La fe nace ahí. Y venimos a Él con acción de gracias. La fe que ruega, la fe cuando tenemos necesidad de una sanidad. Venimos al Señor. ¿Cuántas veces hemos postrado aquí pidiendo necesidad por un familiar, por un amigo, por nosotros mismos? En Mateo 14:36 dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Eso sucedió a nuestro Señor Jesucristo cuando Él llega de Genezaret. Le conocieron allí, cuando Él llegó, enviaron noticia alrededor de todo lo que Él había hecho y trajeron a todos los enfermos. Y allí dice Mateo 14:36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Y dice que le tocaron y quedaron sanos. La fe que se basa en la palabra. Juan 4:50 habla de un oficial del rey, que su hijo estaba enfermo y pidió que fuera sano. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí vemos esa fe de esa palabra nada más. La otra, fe
el que alcanza, el que necesita la esperada salvación de su alma. En Romanos 1:17 podemos ver lo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, hemos aprendido aquí la necesidad de esa mujer. Venía con una enfermedad, oye, se acerca al Señor, su fe la trae a Él. ¿Por qué? Porque oyó de Él, lo vio, se acercó a Él, le tocó con esa fe. Eso es lo que estamos viendo hoy, en esta noche. Hermanos, esperamos que este estudio sencillo, corto, pero necesitamos ponerlo en acción, porque necesitamos esa fe. Tenemos que acercarnos con humildad a nuestro Señor, de una manera humilde. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor bendito de la gloria, bendito Jehová, poderoso Señor, le damos las gracias por estos minutos de enseñanza que hemos tenido, por estos minutos en el cual le pedimos con un corazón arrepentido y humillado, Señor, que usted escuche nuestras peticiones, Padre Santo, por cada necesidad que vamos a traer a su santa presencia, Señor, en los siguientes minutos, Jesucristo. Gracias, Señor. Le damos las gracias por la salvación que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos a seguir caminando bajo su luz, que nuestro camino, que nuestro caminar siempre esté usted ahí presente, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su único y amado Hijo. Amén. Amén.